impactó mucho y me llamó mucho la atención fue de unos chicos de primaria que eran 5 amigos y eran los amigos que siempre estaban todo el tiempo juntos en el salón, en el recreo, etc. Y uno de ellos se enferma, los otros 4 lo van a visitar y cuando están en la casa del niño que está enfermo, se les ocurre hacerle una broma a uno de los amigos. Una broma medio pesada, le tomaron una foto y tenían todos el grupo me refiero en la escuela, tenían un Facebook en donde todos interactuaban. Y a los amigos se les hizo gracioso subir esta foto que le tomaron a su compañero y subirla a este grupo, ¿no? Y además compartirla en WhatsApp. Y se empieza a generar este tema de bullying, en donde, oye, la foto, le hacían comentarios, jajaja, jijiji, le empezaban a llegar mensajes por WhatsApp. Y después, cuando él iba a la escuela, lo molestaban también. Oye, es que tu foto y pareces no sé qué, no sé cuánto. Y entonces pasó de ser una broma a ya generarle una afectación al amigo. Y pues ya la burla era mucha, ya eran apodos, ya eran demasiadas cosas que generan que el niño ya no quiere ir a la escuela. Entonces él le dice a la mamá, ya no quiero ir. La mamá trabajaba, era madre soltera, trabajaba. Entonces al principio no se dio cuenta que su hijo estaba faltando a la escuela. Después el niño abiertamente le dice, ya no quiero ir a la escuela porque pasó esto, y ya no quiero ir. Y entonces nos mandan llamar y decidimos hacer una junta restaurativa. Al inicio se trabajó por separado con cada uno de los chicos y con sus papás. Se trabajó también con el director, con el supervisor y la maestra, pero únicamente en el sentido de pedirles que nos permitieran realizar el proceso y nos acompañaran, ¿no? O sea, que participaran y nos acompañaran, a lo cual ellos accedieron. Y después trabajamos también con otros compañeros del salón para que nos acompañaran también con sus papás. Realizamos les preguntamos a todos si querían participar, nos dijeron que sí, participamos todos y cuando estamos en el proceso, pues los chicos van platicando qué fue lo que pasó, cómo lo vivieron, qué pasó después, qué consecuencias hubo, cómo se sentían cuando pasó, cómo se sentían actualmente. Y cuando empiezan a expresar los sentimientos que les generó y todos los daños que se habían generado, no solamente para la víctima, sino también para los ofensores y en el grupo, pues cambia la perspectiva totalmente de los papás y de los docentes, porque nos damos cuenta de realmente hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? Y ya no hablar de un cambio de grupo, de una expulsión, sino de trabajar como comunidad en conjunto, reparar el daño y avanzar todos conjuntamente. Cuando estamos ahí, los chicos, a través de algunas herramientas que nosotros utilizamos, nos empiezan a expresar sus sentimientos, sus necesidades, y de ellos mismos sale el decir, sí, yo lo hice, no sabía todo lo que te había generado y te ofrezco una disculpa. ¿Cómo lo podemos arreglar? Y ellos nos empiezan a generar acuerdos. Entonces, empezamos a generar acuerdos en donde terminamos, por ejemplo, todos de manera conjunta. Ese salón iba a hacer una campaña contra el bullying. Pues es muy interesante porque se genera en los propios niños el interés por querer que todos los demás conozcan qué es lo que pasa en el tema de bullying y cómo se puede además transformar. Entonces, pues este caso en específico para mí fue muy importante porque nos permitió a todos los que participamos, que éramos bastante, te estoy hablando aproximadamente de 15 personas que participamos, nos permitió conocer y ver de viva voz los beneficios del uso de procesos restaurativos en las escuelas. Los beneficios de primera mano es que cuando tú te asumes como víctima y como ofensor, ese es un beneficio, ¿no? Primero es asumirte responsable de lo que está pasando y de lo que estás viviendo. Y segundo, este deseo genuino de repararlo. Entonces,
Cuando tú vives un proceso restaurativo, primero quitas todas las etiquetas, porque les haces ver que fue un comportamiento o una acción que no conocías sus consecuencias y que ahora que las conoces, te asumes responsable y quieres reparar el daño. Entonces, nos permite interiorizar esto que dice la Declaración de la Paz, que dice, bueno, la paz son todos estos sentimientos, valores, comportamientos que tienes que interiorizar. Sí, pero ¿cómo los interiorizo? Vivir estos procesos nos permite interiorizarlos, porque nos damos cuenta de que nuestras actuaciones, de que nuestras palabras, de que lo que escribimos incluso genera un daño en las personas y de qué manera lo genera. Entonces nos permite, digamos que vivir, este proceso nos permite vivir realmente lo que es la paz y lo que son los procesos de pacificación, ¿no? De transformación de conflictos de manera pacífica. Esto yo lo vería como la mayor de las utilidades que tiene el realizar procesos restaurativos. Hablando específicamente de juntas restaurativas, pero si hablamos de círculos de diálogo, si hablamos de círculos de paz, son muy fructíferos. ¿Por qué? Porque cuando tienes temas que pudieran después generar bullying con personas específicas, pero cuando ya está una conducta normalizada en un salón, hacer círculos de diálogo te permite primero a ti como alumno conocer los puntos de vista de todos tus compañeros, porque normalmente te llevas con 5 o 6, ubicas tal vez a otros, pero no sabes de qué manera piensan. A través de los círculos aprendes a practicar la escucha activa, la tolerancia, pero también a abrirte a estas nuevas posibilidades. Lo que yo les menciono es que para mí es como lo máximo de los procesos restaurativos, es que no tienes que romper las esferas de valores ni de creencias de las personas. O sea, no tienes que llegar a decir lo que tú crees está bien o está mal, porque mis valores y mis creencias son otras. No, solamente expresas y respetas lo que dicen los demás y no rompes esquemas de buenos ni malos ni hablas de moralidad. Solamente estás trabajando con seres humanos y lo que tenemos que aprender a hacer es expresarnos desde nuestros sentimientos y nuestras necesidades y conectarnos desde ahí. Entonces los procesos restaurativos te ayudan a eso, a que las personas expresen sus sentimientos, sus necesidades y a partir de eso se conecten y generes este sentimiento de empatía y de compasión para que realmente tengamos esa necesidad de avanzar, ya sea de manera conjunta o por separado. Pero aunque tú realices un proceso por separado, estás generando cultura de paz, porque ya interiorizaste y hiciste un cambio en una persona que va a afectar todo su círculo. Entonces los procesos restaurativos para el tema de paz nos ayuda a que la vivas de viva voz y además practiques muchas herramientas que tiene el tema de paz, ¿no? Que vivas realmente los valores que están establecidos en la declaración, que respetes realmente los derechos humanos que están establecidos en leyes, pero además que practiques lo que es la empatía, la compasión, la escucha activa, la tolerancia, que al final también son valores y estandartes y principios que tienen tanto los procesos restaurativos como el tema de cultura de paz. Para mí estos van de la mano. Hablando específicamente de juntas restaurativas, que serían las apropiadas para temas de cyberbullying, tendríamos que tener específicamente identificadas a las personas que están participando en el cyberbullying, porque pues como sabemos, con el uso de redes sociales podemos crear perfiles falsos. Entonces ahí lo delicado es que si lo hacen a través de un perfil falso, difícilmente vas a saber quién está generando el cyberbullying. Pero podemos hablar de círculos de diálogo, que era lo que te comentaba. O sea, llevas el tema al salón, escuchas qué opinión tienen todos y de qué manera, o sea, puedes generar que ellos te cuenten una historia que les ha generado algún malestar al utilizar redes sociales. Y cuando tú haces consciente de lo que puedes llegar a generar en las personas, aunque no te asumas en ese momento como un ofensor, empiezas a interiorizar el daño que puedes generar con tus comentarios, con tus palabras, compartiendo cierto tipo de imágenes,
lo que puedes generar en otras personas. Y ahí también lo padre o lo delicado también pudiera ser, es que sí tienes que saber hacia dónde vas a llevar el tema. O sea, una preparación previa a entrar a cualquier proceso restaurativo o de transformación de conflictos es esencial, porque tienes que saber hacia dónde llevas el tema. Por ello es que para mí el que existan facilitadores en este tipo de temas es sumamente importante para quitarles un poco la carga que sienten los docentes, los directivos y los supervisores de tener que transformar los conflictos. Para mí, más que decir tienes que privilegiar el uso, que no lo sientan como que son ellos mismos y a través de ellos sea la mediación, ¿no? La mediación, los procesos restaurativos, te puedes acompañar de los facilitadores. Lo importante es saber que existen estas redes y que existen ya organizaciones que tienen facilitadores que te pueden acompañar. La UNAM tiene unos facilitadores también geniales que si tú les dices, oye, ayúdame a hacer un proceso, ellos van y con todo gusto, porque para nosotros practicar es un placer. O sea, la verdad es que es un poco egocéntrico, pero el ver lo que genera tu trabajo es nuestra mayor recompensa. Mira, la mediación también tiene como un proceso muy específico. Y la mediación, lo único que te dice la mediación es, cuando son delitos ya no puedes entrar, ¿no? Ya no se puede mediar esa situación. En procesos restaurativos tendríamos que aplicar el mismo principio, porque ya en tratándose de delitos, pues ya está en los tutores decidir si hacen la denuncia o no. Cuando son, digamos, cuestiones en donde ya están asumidas la víctima y el ofensor, es cuando se habla de procesos restaurativos. La mediación la realizas cuando son conflictos, que son como los conflictos habituales que vivimos, ¿no? Oye, era mi mejor amiga y ya no me hace caso porque está todo el tiempo con su novio y nos dejamos de hablar. Y yo quiero volver a hablarme con ella, lo puedes llevar a mediación. Están asumidas las partes, sí, pero finalmente no hay un ofensor, no hay una víctima. Es propiamente tienes un interés en común y ahí se está generando el conflicto, pero no tenemos ahí ofensor y víctima. Los procesos restaurativos sí. O sea, la diferencia sería esa, que en los procesos restaurativos sí hay un ofensor, sí hay una víctima y además esta acción o este acto está generando en la comunidad también cierto malestar. Entonces es cuando podemos hablar de procesos restaurativos. No considero que se complementen en específico la mediación y los procesos restaurativos. O sea, no es como que digas, voy a hacer mediación y después, si no funciona, aplico un proceso restaurativo. No. La mediación tiene algo muy específico. Estamos en igualdad de poder. Tú no estás arriba, yo no estoy abajo. ¿Se pueden hacer procesos para igualar? Pues sí, pero lo que busca la justicia restaurativa no es minimizar el daño que se generó, sino que lo asumas y te asumas como responsable y tengas ese deseo de querer repararlo. Y tú como víctima le hagas conocer a tu ofensor cuáles son tus necesidades y a partir de ahí juntos construir algo. Eso es lo interesante de los procesos restaurativos. La mediación tiene este como esquema en donde tiene que haber, las partes tienen que estar en igualdad de poder. No puede haber diferencias, tiene que haber igualdad de poder e incluso la formación entre mediadores y facilitadores es distinta. Un mediador puede hacer procesos restaurativos, sí, y lo va a hacer de manera más fácil, sí, porque ella entiende todo el proceso de mediación. Bueno, en teoría tendría que ser más fácil, pero las personas que hacen procesos restaurativos tienen una formación distinta, porque como te comento, vas más allá de solamente acompañar en el conflicto, sino que tienes que ir, yo siempre digo, tienes que ir rascando y rascando y rascando y rascando hasta que realmente las personas se asumen como ofensor, como víctima, y a partir de ahí ellos decidir si quieren entrar a un proceso o no. No es que tú los lleves, o sea, no es que tú les digas, si te das cuenta del daño que estás causando, no. A través de preguntas, tú vas haciendo que los chicos o los adultos asuman responsabilidades. O sea, lo que te comentaba, la justicia restaurativa no te va a decir nunca, eres bueno o eres malo. Estás haciendo algo bien, estás haciendo algo mal, no.
lo que te va a decir es, lo que tú hiciste o lo que tú dijiste generó una consecuencia o un daño. Y te lo va a interiorizar a través de preguntas. Y tú solito lo vas a asumir y tú solito vas a decir, wow, ya me di cuenta de lo que generé y lo quiero reparar. Eso es la justicia restaurativa. En mediación tú acompañas. Hay igualdad de poder, eso es lo primordial que hay que saber. Hay igualdad de poder y tú acompañas. Y ellos son quienes solitos generan los acuerdos, al igual que los procesos restaurativos. Pero tú solamente acompañas. La justicia restaurativa va un poquito más allá, porque primero tienes que hacer estas sesiones por separado en donde tienes que a través de preguntas verificar que realmente las personas se están haciendo responsables de sus actos y que realmente quieren repararlos con la otra persona, ¿no? En la mañana estaba escuchando una entrevista muy interesante en donde se hizo un proceso restaurativo en España en materia penal y es un caso donde un papá mató a sus hijas y él comenta que dice, bueno, es que vivían mis hijas conmigo y la mamá me dice, es que me quiero divorciar y yo no podía ver mi vida sin mi familia. Entonces, como ella se quería llevar a mis hijas, decidí que los dos teníamos que sufrir y maté a mis hijas. Y en un momento, después del proceso restaurativo, él en un momento dice, pero yo soy consciente ya del daño que realicé y les quiero decir algo, yo no lastimé a mis hijas, ellas murieron tranquilas. Entonces ahí te das cuenta que no hay una interiorización del daño, porque finalmente el papá no está asumiendo que la muerte es un daño que causó. Ahí es donde te das cuenta que los procesos restaurativos no son tan fáciles, porque imagínate allá que ya estaban hablando después del proceso restaurativo. Imagínate que tú como víctima escuchas eso. O sea, ¿en qué momento estás pensando que no generaste un daño si los mataste, si ya no están aquí? Es sumamente importante que los facilitadores tengamos esta ética y esta preparación. Por eso para mí es sumamente importante que quede establecido que la mediación es un proceso muy distinto a los procesos restaurativos y que se requiere de otro tipo de preparación. Que no es tan fácil decir vamos a formar 5,000 maestros para que hagan procesos restaurativos. No. ¿Por qué? Porque primero hay que buscar que ellos tengan muy claro que se tiene que salvaguardar los derechos de las niñas y adolescentes. Que si nosotros abordamos un conflicto con niños y no lo abordamos de manera ética, adecuadamente, podemos generar un daño mayor al que ya está realizado. Pues mira, más que hablar de las escuelas mexicanas, yo te hablaría en general de la sociedad. Y no es tanto que estemos preparados, es que ya es una necesidad. O sea, nosotros tenemos ya que empezar a vivir la cultura de paz. Llevamos años hablando del tema de cultura de paz, pero sí hay mucho trabajo, pero cuánto hemos avanzado, ¿no? Realmente se está generando esta cultura de paz. Yo sí he escuchado mucho, además de que estoy dentro pero sí he escuchado ya que se habla mucho del tema de cultura de paz. Entonces ahora hablar de procesos restaurativos en las escuelas, sí hay. O sea, el tema es empezar a trabajarlo, decir realmente se puede y sobre todo conocer los beneficios, o sea, saber que el que lo interioricen los chicos nos va a generar a la larga niños que no van a querer generar daños en otras personas y eso es lo más valioso. Realmente vas a empezar a construir una cultura de paz. Tener este deseo genuino de querer reparar el daño, de querer ayudarnos y eso lo tenemos todos los mexicanos. Bueno, yo te puedo hablar todo el mundo. Queremos realmente no generar ningún daño. Además, el tema de la pandemia yo creo que generó cosas muy interesantes. Entre esas está que mucha gente empezó a meditar y empezó a analizar cómo convivo con mi familia y cómo convivo con mis amigos y cómo es mi entorno. Porque cuando te dijeron, te tienes que ir a tu casa, no tenías posibilidad de salir, no tenías posibilidad de interactuar más y entonces tenías solamente dos opciones. O terminabas definitivamente con tus relaciones tóxicas y dañinas o transformabas
tus entornos en entornos pacíficos. Y yo estoy segura que mucha gente apostó por transformar entornos pacíficos. O sea, sí tuvo que pasar tal vez por violencia y por cuestiones no deseables, pero al final eso les generó el deseo de querer transformar su entorno. Y finalmente los procesos restaurativos en las escuelas lo que van a generar es eso. O sea, hay un deseo de todos querer mejorar nuestra sociedad, de todos querer que mi hijo cuando esté en la escuela esté en un entorno pacífico, esté en un entorno de diálogo, esté en un entorno en donde él juegue, en donde él se viva como niño. ¿Estamos preparados? Sí, porque todos tenemos ese deseo de querer avanzar hacia la transformación de la sociedad. Entonces, bajo ese eje, yo te diría que estamos más que preparados, tenemos ese deseo y además tenemos el deseo de mucha gente en querer empezar a transformar y empezar a estudiar para formarse como facilitadores. Entonces, hay deseo de los dos lados, de gente que está afuera y que observó todo el movimiento social que se está generando y que hay, y que ahora quieren participar como actores muy activos en la transformación de la sociedad y en la generación de paz. Y también tenemos el deseo de las escuelas de decir, ayúdenme, ¿no? Pues de pronto yo escuchaba que ahora a los docentes los prepararon también para identificar cuando había violencia en las casas. Y entonces ya es como, ¿qué más queremos de los docentes? Es demasiada la carga que les estamos poniendo. Finalmente la escuela repercute en toda la sociedad. Entonces todos como parte de la sociedad podemos ser actores activos que pueden ayudar y transformar los entornos escolares. En ese sentido creo yo que estamos preparados y lo único que falta es acercarnos a las instancias correspondientes y a las organizaciones correspondientes para que empecemos este proceso de transformación y de formación como facilitadores. Mira, sé que la UNAM tiene ya gente preparada como facilitadores. Lo que no estoy segura es si ellos podrían acompañar a las escuelas, pero la UNAM en específico ya tiene como sus consejos en donde ya tienen gente preparada en mediación y en procesos restaurativos. Entonces, digamos que si yo soy un alumno de la UNAM, puedo saber que tengo estas posibilidades ya. Pero hablando específicamente de escuelas públicas y también escuelas privadas, específicamente el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho, que sus siglas son IDEJURE, prepara a facilitadores en temas restaurativos en las escuelas, pero también tiene ya un grupo de facilitadores que si ustedes le solicitan ayuda, ellos los mandan y te acompañan en el proceso de facilitación. Además de que ya tienen formadores, también trabajan ya con otras instancias y en caso requiere otras instancias, incluso psicólogos te pueden acompañar. Entonces, específicamente yo conozco ese porque formo parte de ese grupo de red de facilitadores y porque además participo también en las capacitaciones que ellos realizan. Pues me gustaría destacar que demos oportunidad a conocer estos nuevos métodos, porque además la verdad es que lo hemos trabajado a conciencia y ya lo hemos practicado también a conciencia y sabemos los beneficios que tienen. Me parece que tenemos que comenzar a aperturarnos, a aplicar estas nuevas metodologías, estos nuevos modelos, bueno, nuevos relativamente, en las escuelas y permitir nosotros como escuela el acompañamiento de especialistas. Es sumamente importante el que los especialistas nos acompañen, vayamos de la mano con ellos, porque además como docente me están ayudando o son corresponsables conmigo en cualquier situación que se pueda generar dentro de la escuela y te pueden dar ellos pauta o te pueden decir hacia dónde puedes avanzar cuando tienes cualquier conflicto. Y para las personas que están
inmiscuidas o están sufriendo de bullying, que conozcan que hay posibilidades, que hay más soluciones de las que ellos creen, ¿no? Hablando desde la neurociencia, te dice, bueno, cuando tú tienes ya un esquema en tu mente y estás bajo ataques, que sería el bullying, no ves muchas soluciones porque tu cerebro se empieza a desconectar para protegerte y ya no ves tantas soluciones. Y yo quisiera que permitieran y que además se promoviera el uso de estos procesos restaurativos en las escuelas para que ustedes sepan que tienen opciones, que tienen soluciones, que pueden ir más allá de lo que hace solamente la escuela, ¿no? Que podemos ir más allá de aplicar sanciones, que podemos ir más allá de ir con lo que dice la ley. Podemos realmente sanar a las personas y podemos interiorizar estos procesos y vivir realmente estos procesos de paz. Entonces, el que nos permitan tanto las personas que sus hijos están sufriendo bullying o que están sufriendo bullying, darles este acompañamiento, y el que las autoridades comiencen a atreverse a vivir estos procesos es muy importante. Tenemos que empezar a generar estos movimientos y saber que todas las personas somos capaces de ser activamente constructores de paz. Tenemos que comenzar a construir la paz desde nosotros mismos y ayudar a los demás a construir la paz. El tema de la paz me parece que inicia siempre con la sanación de las personas. Inicio por sanarme a mí, pero además, si yo sé una técnica que permite sanar a los demás, lo ideal es compartirla, ¿no? Y hacer partícipes a todas las comunidades escolares para que lo vivan y se den cuenta de los beneficios que tienen los procesos restaurativos en las escuelas. Claro, mira, yo estoy en Facebook como Karina Gallarza Quiroz, que es mi nombre completo, que apareció al inicio de la entrevista. Y bueno, ahí me pueden contactar y ya les puedo dar ahí mi número telefónico. Estoy participando con algunas asociaciones como es Jumpaz. También ahí soy, pues como les decía, asesora en temas de paz. Bajamos algunos programas y participo también como parte del consejo editorial de lo que se publica. Entonces también a través de Jumpaz me pueden contactar. Estamos dando conferencias, cursos y también con Nid de Jure, que les comentaba que ahí formo parte de la red de facilitadores, orgullosamente. Y también nos pueden contactar a través de Nid de Jure para realizar estas capacitaciones, o también si desean que les demos acompañamiento o que les ayudemos para realizar facilitaciones en las escuelas, lo podemos hacer también a través de estos medios.